Reciban un cordial saludo. En el marco de nuestros retos metacognitivos para la corrección de borradores de textos académicos, abordaremos la cuarta familia, la de los retos metacognitivos sintácticos, que tienen que ver con la construcción de las oraciones, con las relaciones entre una palabra y otra en el marco de una oración. Empezaremos con el principio de consistencia, principio que ya habíamos tocado cuando hablábamos de lo notacional, pero que se mantiene para el caso de lo sintáctico en ejemplos como el mantenimiento de la misma voz elocutiva. Si empezamos, por ejemplo, redactando nuestro texto en primera persona del plural, pues lo mantenemos a lo largo del texto. O si lo hacemos de modo impersonal, lo mantenemos. La consistencia es clave en estos procesos. También en un orden un poco más fino estaría lo de las oraciones subordinadas del mismo rango. Un principio de consistencia tiene que ver con la simetría con la que organizamos ese tipo de oraciones. Por ejemplo, en la oración, es posible que los alumnos de secundaria mejoren su escritura y que ésta les ayuda en sus procesos cognitivos. Ahí notamos que de la oración principal es posible, se derivan dos oraciones subordinadas subjetivas, una que los alumnos mejoren su escritura y la otra que ésta les ayuda en sus procesos cognitivos. Notemos cómo la segunda oración subordinada no encaja sintácticamente en la principal, porque su sujeto, esta, se refiere a una palabra que está en la otra subordinada, escritura. Entonces, propiamente esta segunda oración subordinada no se deriva de la principal, sino de la otra subordinada. Y por dicha razón el nexo y que resulta fuera de lugar porque pondría en el mismo nivel dos oraciones que semánticamente no lo están. Entonces se podría corregir como por ejemplo en, es posible que los alumnos de secundaria mejoren su escritura, la que a su vez les ayuda en sus procesos cognitivos. O por ejemplo, es posible que los alumnos de secundaria mejoren su escritura, punto y coma. Esta, por su parte, les ayuda en sus procesos cognitivos. También la consistencia se expresa en el manejo de tiempos verbales para eventos semánticos similares. Si estoy narrando, por ejemplo, en presente histórico, pues mantener el presente histórico y no hacer esos movimientos a pasado, a no ser pues que estemos hablando de un evento semántico distinto. Y de la misma manera en cuanto a las enumeraciones, uno aspira a guardar cierta simetría morfológica, sintáctica, semántica. Por ejemplo, tenemos esto. La experiencia facilitó la recopilación de información sobre las creencias de los profesores en los siguientes aspectos. Dos puntos. Viene la enumeración. El uso de terminología, escribir mensajes de felicitación, una convivencia más auténtica y sintiendo confianza en los cursos. Notamos una completa disparidad en la simetría de las construcciones, porque en el primer caso ahí es un artículo seguido de sustantivo, el uso. Después ahí es un infinitivo, escribir. Después hay un eh, artículo indefinido, con el sustantivo una convivencia y después hay un gerundio. Entonces lo ideal es que la enumeración, que permite muchas modalidades de encabezamiento, vaya siempre en ese caso, en esa oración, o por un artículo definido con el sustantivo, o por un verbo en infinitivo, o por un artículo indefinido, etcétera. Por ejemplo, en esta oración que citamos, la experiencia facilitó la recopilación de información sobre las creencias de los profesores en los siguientes aspectos. Dos puntos. Entonces, el uso de terminología.
la escritura de mensajes de felicitación, la convivencia más auténtica y el fortalecimiento de la confianza en los cursos. Fíjense cómo en todos los casos la enumeración arrancó con artículo definido y el respectivo sustantivo. Otro aspecto importante es el de la concordancia entre sujeto y verbo. Por ejemplo, miremos el caso. El texto argumentativo permite al lector acercarse a la opinión del autor y aseguran el diálogo de ideas y fomentan el espíritu crítico. El sujeto allí era el texto argumentativo. Entonces, habría que mantenerlo. El texto argumentativo permite al lector acercarse a la opinión del autor y asegura, no aseguran, el diálogo de ideas y fomenta el espíritu crítico. De la misma manera entre sustantivo y adjetivo, dimensión semántico, por ejemplo, por dimensión semántica. Y recordemos, por ejemplo, también entre lo que se llamarían los referentes y el referido. Por ejemplo, el texto expositivo explicativo busca que el receptor perciba claramente la información, razón por la cual también se denominan informativos. Fíjense que está hablando es del texto expositivo, explicativo, entonces no podría decir se denominan, sino se denomina informativo. Esos son casos de concordancia que conviene entonces tener en cuenta a la hora de la construcción de las oraciones y que se afina naturalmente en esa recta final de edición del texto. De otro lado, tenemos el régimen preposicional que corresponde a lo que podrían llamar algunos como caprichos del lenguaje. Y en efecto no hay una lógica allí, pero sí hay unos usos que en los textos académicos se mantienen con mucho recelo. Por ejemplo, en cuanto a las incorrecciones que aparecen allí en la tabla de con base a, que sería incorrecto, sería con base en, no en base a, sino con base en. De acuerdo a sería de acuerdo con. Acorde para, no, acorde con. O acorde a, no, acorde con. En relación a, no, en relación con. En comparación a, no, en comparación con. En contraste a, en contraste con. En correspondencia a, en correspondencia con. Con relación a, lo correcto sería en relación con, relacionado a, relacionado con, diferente a, diferente de, distinto a, distinto de, en razón a, en razón de, bajo este punto de vista, desde este punto de vista, bajo esta perspectiva, desde esta perspectiva, bajo ciertos criterios, desde ciertos criterios. Aquí pues notan mi risa porque es que pues no hay una razón directa, son los usos que van fortaleciendo las reglas y entonces en este sentido, tablas como esta pueden ayudar a pulir esos detalles de régimen preposicional. Se llaman régimen porque justamente hay ciertas cláusulas, ciertos sintagmas, ciertas frases que exigen una preposición definida y no otra. De la misma manera entramos al gerundio. Sobre el gerundio tenemos buena tela por cortar. El gerundio se usa correctamente cuando presenta una acción simultánea o explica la manera como algo se hace. Por ejemplo, llegó llorando, lo hizo corriendo, o sea, mientras que lo hacía, corría, explicó el problema utilizando un ejemplo. Entonces, ¿cómo explicó el problema? Utilizando un ejemplo. Se acercó arrastrándose, mientras se acercaba, se arrastraba. ¿Cómo salió? Salió dando un portazo. Pero hay unos usos incorrectos en casos en los que no se presenta una acción simultánea o se explica o no se explica la manera como algo se hace.
y son, en este caso, gerundios de posterioridad o gerundios como conector o gerundios como adjetivo. Vamos a mirar estos tres casos al menos. En cuanto al gerundio de posterioridad, habíamos dicho que el gerundio se utilizaba correctamente cuando introducía una acción simultánea. Pues bien, en estos casos, cuando la acción que trae el gerundio pasó mucho tiempo después de la primera, allí el gerundio estaría mal utilizado, sería lo llamado gerundio de posterioridad. Miremos esta frase. Realice un profundo análisis de la causa obteniendo una información seria. Imaginamos que el análisis profundo de la causa se llevó un buen tiempo y que al cabo de ella la persona obtuvo una información seria. Entonces, como lo dice González de Chávez, conviene evitar el gerundio cuando la acción que él indica es posterior a la del verbo principal. En este caso, realice un profundo análisis de la causa y obtuve una información seria. Como este hay muchísimos casos. La clave es pensar si el gerundio está introduciendo una acción que se hizo con posterioridad después de la del verbo principal. Para gerundio como conector, miremos este caso. En este caso, el maestro debe de tener la explicación, siendo esta la única alternativa. Ese conector allí que lo engendra el gerundio resulta bastante polifuncional gramaticalmente y desgasta bastante al gerundio. El gerundio en este caso no da para ser gerundio y conector a la vez. Por ejemplo, más bien se trata de, en este caso, el maestro debe de tener la explicación. Esta es la única alternativa. Y gerundio como adjetivo, digamos que se trata de una propuesta formulada por Yves Chevalard desde el campo de las matemáticas, haciendo referencia a la distancia existente entre el saber erudito y saber enseñar. Ahí ese haciendo referencia nos está reemplazando es más bien a un adjetivo que se podría presentar desde la oración subordinada adjetiva especificativa de se trata de una propuesta formulada por Yves Chevalard desde el campo de las matemáticas que hace referencia a la distancia existente entre el saber erudito y saber enseñar. Continuamos ahora con el uso de conectores. Sabemos bien que incluimos conectores u oraciones de transición entre ideas para evitar saltos abruptos en el tratamiento de un tema. En el documento anexo van a tener un buen listado de conectores que introducen relaciones, por ejemplo, de complementariedad, de oposición, de causa, de efecto, de orden, etcétera, etcétera. Lo cierto es que debemos evitar, sí, su repetición cercana y controlar sus redundancias. Por ejemplo, poner conectores seguidos del mismo orden, un tipo pero más sin embargo, con pero o con más o con sin embargo es suficiente para establecer esa oposición de ideas. De la misma manera, en lo sintáctico debemos revisar el control de repeticiones, la repetición innecesaria de términos. Aclaremos, eso sí, que cuando se trata de conceptos, es inevitable que tengamos que repetirlos ante la ausencia de sinonimias perfectas. Sin embargo, podemos controlar repeticiones de conectores, de verbos muy generales como ser, hacer, tener, o de aquellos términos que no respondan a un énfasis intencional por parte del autor. Ya recordemos entonces, repetimos los conceptos cuantas veces sea necesario, pero no aquellas otras palabras que no están directamente relacionadas con la nominalización de esos conceptos. Abordemos en este ratico algunos problemas de construcción de oraciones. El primero de ellos, muy común,
en los textos académicos la construcción de oraciones muy largas. El síndrome de la oración larga en el texto académico va en contravía de la memoria a corto plazo. Porque la memoria a corto plazo, según los expertos, maneja 7 u 8 bits. Quiere decir que uno tiene una retención limitada para muchos elementos. Si yo dijera, por ejemplo, o si yo escribiera, la ironía verbal en calidad de juego del lenguaje, ha sido estudiada desde múltiples teorías como la retórica antigua, que la pensó como figura de ornato y luego pasó a diferentes estadios de consideración desde la ironía antifrástica hasta lo que luego Sperber y Wilson consideraron como mención ecoica. Fíjense, todo eso sería una oración y yo podría preguntar, ¿qué se nos quedó de lo primero? La ironía que es ese elemento de en tanto juego del lenguaje, quedó muy lejos, ya quedó copado exactamente en sus 7 u 8 bits próximos con las últimas palabras que pusimos. Aparte de que una construcción excesiva de oraciones largas nos puede llevar a caer en problemas de concordancia o en problemas de oraciones cojas, y todo esto repercute en la claridad de las construcciones. Por ejemplo, si yo digo, al mirar la situación del maestro, que entre otras cosas siempre tiene que vivir con las presiones propias de una sociedad que no ha sabido entenderlo y que siempre le está pidiendo nuevas posturas frente a las dificultades que se viven, por ejemplo, en los hogares y en los diferentes estratos sociales por los cuales él camina. Quedó coja la primera parte al revisar la situación del maestro. Al revisar la situación del maestro, ¿qué? Entonces, fíjense cómo la construcción de oraciones muy largas puede llevarnos a dejar oraciones cojas, verbos allí sin resolución, sujetos sin predicados, en fin, todo esto, si lo parcelamos mejor, puede resultar más claro. Ahora, no indica que no hagamos oraciones largas. A veces podemos hacer oraciones largas, pero sobre todo cuando estamos dando ejemplos, cuando estamos haciendo lo que llamamos rema, cuando estamos dando ideas contundentes, nuevas, concretas. Es mejor la oración corta para que el lector más fácilmente la pueda retener, hasta la pueda repetir en su memoria, hasta le pueda quedar allí. De otro lado tenemos las construcciones de sustantivo más preposición a más infinitivo, que vienen más bien de otros idiomas, en el típico orden a seguir, método a implementar, tema a tratar. Es cierto que, por ejemplo, en ciertos ámbitos como el contable, se utilizan mucho este tipo de construcciones. La Real Academia para otros casos dice más bien que en lugar de orden a seguir, podría ser orden que se seguirá u orden por seguir, o en lugar de método a implementar, método que se implementará o método por implementarse. De la misma manera tenemos el dequeísmo, que ocurre cuando después de verbos anunciativos añadimos incorrectamente la preposición de. El típico caso pienso de qué o siento de qué. Ahí lo correcto es pienso qué, siento qué, digo qué, opino qué, etcétera. La mejor forma es preguntar, es pensar en la pregunta correspondiente. Por ejemplo, yo nunca digo de qué pienso, sino yo pregunto qué pienso. Entonces, fíjense que si yo no pongo la preposición de en la pregunta, tampoco la debo poner en la afirmación. Pienso qué, digo qué, opino qué, siento qué, etcétera. Y por el mismo camino, quizás por el temor al dequeísmo, muchos suprimen la preposición de cuando deberían llevarla. Por ejemplo, me doy cuenta que. En este caso debería ser me doy cuenta de que o tengo miedo que.
Ahí sería tengo miedo de qué. Y nuevamente la mejor forma es pensar en la pregunta correspondiente. Yo pregunto, ¿de qué tengo miedo? Fíjese, ¿de qué tengo miedo? Ese de esa preposición va en la pregunta. Y si va en la pregunta, también va en la afirmación. Tengo miedo de que pierdas el tiempo. O me doy cuenta de que aún no has comprendido el tema, o soy consciente de que debo mejorar mucho en mi escritura. Ese es el mundo del queísmo. De la misma manera, el verbo haber como impersonal. El verbo haber como impersonal siempre siempre aparece en oraciones como verbo principal. Por ejemplo, hay fiestas. Fíjese que uno nunca dice ein fiestas, sino así haya muchísimas fiestas, siempre dirá hay fiestas. El verbo no cambia. Hay una fiesta, hay 100 fiestas, hay miles de fiestas, siempre permanece. Y si en presente permanece impersonal, en el pasado también. Tendrá que decir hubo fiestas y jamás hubieron fiestas. O en el futuro tendrá que decir habrá fiestas y nunca habrán fiestas, porque fíjense, allí el verbo está en futuro, permanece impersonal, y de la misma manera como no decimos hay fiestas, tampoco diremos habrán fiestas. Tampoco diremos que hayan fiestas, sino que haya fiestas. Cosa distinta es cuando el haber es verbo auxiliar, no principal, como en estos casos que hemos mirado, y está seguido entonces de un participio. Allí sí cambia, claro, ellos habían cantado, que ellos hayan ganado, que ellos hubieran jugado, pero en ese caso nunca hay problemas por la gramática perfecta que tenemos en nuestros cerebros por ser hablantes nativos, en este caso del español. En esta situación, entonces, hacemos énfasis en que el verbo haber, cuando sea principal, seguido de un complemento, siempre permanezca impersonal. De otro lado tenemos el que galicado. El que galicado viene de una construcción propia del francés, un giro, entre otras cosas, innecesario que en el francés es válido, pero en el español no, y que guarda la estructura de un adverbio, un complemento circunstancial que antecede, después viene el verbo ser y después el que anunciativo. Es el típico caso, es por eso que o allí es que bailan todos los días, o con un cuchillo fue que lo mató. En esos casos notamos cómo hay un que galicado, que se corrige de dos maneras muy simples. La primera, sustituyendo el que anunciativo por los adverbios correspondientes dónde, cuándo, cómo, o suprimir, esa es mejor, todo el giro por el verbo del verbo ser más el que. Miremos algunos casos. En así es que se hace, típico que galicado, lo correcto sería poner así es como se hace, ya que en el español tenemos el adverbio para hablar de esos modos, o simplemente suprimir el es que y dejar la oración así se hace. En el típico caso del es por eso que, o es por esta razón que, o es por este motivo que, típicos casos de que galicado, entonces uno podría hacer, es por eso por lo que, que da bastantes vueltas entre otras cosas y que sería mejor simplemente con un por eso, o por esa razón, o por esto, etcétera, etcétera. Hay excepciones naturalmente para el que galicado, en, en que no hay un antecedente, no hay un complemento circunstancial allí envuelto, sino que hay unas oraciones de corte subjetivo, como el hecho es que, o la verdad del caso es que, o la cosa es que, o la razón de todo es que. Pero esos son ya muy distintos de... Allí es que bailan todas las noches, así es que se hace, es por este motivo que con un cuchillo fue que lo mató, para hoy fue que le pusieron la cita.
En esos casos, con un cuchillo lo mató, para hoy le pusieron la cita, así se hace, por eso tal cosa. Tenemos también perífrasis verbales innecesarias. Una perífrasis es un giro o rodeo. Con los verbos se presentan muchos giros que pueden cambiarse por formas simples, como ha venido trabajando mucho. Simplemente entonces ha trabajado mucho. Controlemos el giro, el rodeo, sobre todo en el mundo de los textos académicos. De otro lado, tenemos las construcciones abusivas con el adverbio donde. Evitemos el adverbio relativo donde en oraciones que no expresan en sentido estricto relaciones de lugar. Para inventar el problema se debe ajustar la oración a la circunstancia específica, cuándo, si es de tiempo, cómo, si es de modo, o por medio de giros con pronombres relativos. Vamos a mirar exactamente algunos casos en los que esto ocurra. Por ejemplo, mm, la juventud es la época donde todo mejor ocurre. Allí tendríamos que nos estamos refiriendo es a una época, a un tiempo, no propiamente a un lugar. Lo mismo en el caso de el texto argumentativo se identifica porque informa de la manera más objetiva posible una temática, donde la persona tenga que acomodar los saberes previos a los nuevos. Más bien, el texto argumentativo se identifica porque informa de la manera más objetiva posible una temática. Y desde esta condición, porque fíjese que no estaba hablando de un lugar, sino más bien de una condición, de una situación, se da lo que sigue en la oración. De la misma manera, debemos controlar el nivelismo y el interiorismo. Sobre esto, doña Lucila González de Chávez, en su libro Funcionalidad del idioma, afirma que la expresión al interior de es tan incorrecta, innecesaria, extranjera e inelegante como aquella a nivel de. Cuando en los noticieros dicen esto es lo que está ocurriendo al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué precisa? ¿Qué aclara ese al interior de? No es lo mismo decir en español, esto es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional Constituyente. La preposición en sustituye perfectamente, dice doña Lucila, ese horroroso al interior de. Para que tengamos entonces cuidado con el nivelismo, el típico a nivel de, y el típico interiorismo al interior de. Hasta aquí, este panorama que bueno, ya en el documento estará más ampliado en cuanto a retos metacognitivos del orden sintáctico para la corrección de borradores de textos académicos. Muchas gracias.